De 0 a 100. De 0 a 100. ¿Qué porcentaje le das de que la Tierra pueda ser plana? Pero 0. Ahí no hay duda. Está, ¿No? Claro. Además tengo un filósofo al lado que me va a decir... ¿0 o no 0? ¿El 0 absoluto? 0,0001 va. Pero has dicho eso, ¿eh? Sí. ¿Para ti? Yo diría algo similar, pero porque siempre cabe la posibilidad lógica de que vivamos en una simulación. Lo hablaremos después de la simulación. De que un sueño, un sea demonio. Matrix y que... No, hablaremos, me realmente- parece muy interesante. Y si estuviéramos como darnos cuenta, ¿no? Pero hablaremos Termino el luego. argumento. Sí, no, claro. 30% que son muy afines, 10% que no, ni se acercarían ni locos, y hay un 60% de la gente que está con más o menos afinidad hacia la ciencia, honesta hacia el conocimiento, o sea, que realmente quiere saber, que ha pillado un poquito aquí, un poquito allá. Hay algunos que puede tener pensamiento un poquito más mágico, supersticioso, que puede creer en que las hierbas, la acupuntura, estas cosas, que todo estupendo. O sea, hay muchas personas con pensamientos muy diversos y que tendría un acercamiento a la ciencia muy positivo, porque quieren encontrar respuestas, pero cuando encuentran posiciones muy firmes y muy agresivas, Muy en contra de lo que ellos experimentan en su propia vida, me parece. es muy dañino para la propia ciencia. Me da pena no por el científico, porque me vivirá muy bien y cada uno con sus pensamientos. O sea, no creo que tenga una posición yo pues intelectual como para darme pena a otra persona. No es eso. Me da pena la ciencia como actividad humana. ¿Te da miedo que acabe cayendo en un dogma? Sí, y que acaba perdiendo ese 60% de la población que tiene ganas de saber y de aprender, pero que ante una persona que le dice la ciencia es la auténtica verdad y no hay nada más, esa persona diga, estoy entrando en una secta, ¿sabes? ¿Esto qué carajo es? Entonces me da miedo que los mensajes demasiado agresivos y soberbios de la ciencia, que a veces tienen, no siempre, pero en algunos casos puede tener, expanden a un porcentaje muy interesante de personas que no solamente puedan aprender y disfrutar de la ciencia, sino que tengan mucho que aportar. Hablan mucho de diversidad, de inclusión, género, raza, Bueno, no sé qué. Richard Dawkins, ¿no? Que es una persona, por ejemplo, un ateo extremo, que no acepta ningún tipo, ¿no? De, vamos a decir, de opción que no sea el ateísmo total. Eso, por ejemplo, esa actitud Me parece perjudicial. es perjudicial para la ciencia. En ciertos ámbitos, yo sé que él combate en un ámbito anglosajón, que es muy agresivo en el otro Muy lado. fundamentalista. Sí, pero yo también pienso lo mismo, porque, o sea, es verdad que él viene... No puedes presentar Dawkins Y está... filósofo, y luego te hago un preview, ¿vale? Vale. Pero luego hablaremos claramente. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo que sí. Vale. No, es interesante saber que también lo que uno cree, porque hay un Claro. momento al final de que tenemos que entender que vamos a entrar en creencias. Porque tú no vas a poder demostrarme sí o sí, ¿no? ¿O qué es que Bueno, sí? claro, es que ¿qué significa demostrar? Claro. Si demostrar científicamente sería mostrarlo y poner un grupo de control que no se puede hacer, entonces... No, eso no. Claro, pero yo sí que diría pues que hay argumentos interesantes que apuntan en esa Me los dirás, dirección. ¿eh? Me los Bueno, dirás. te puedo decir Y algunos. Es que hay tanto. otro tipo de demostraciones, ¿no? Más internas, más personales. Sí, bueno, yo me siento más en lo filosófico. Sí, porque ahí entraríamos, ¿no? También en la percepción de cada uno. ¿Vale? Pero no, continuar. Simplemente No, sí, porque- para cerrar un poco lo que Sí. tú decías de Dawkins, o sea, que es verdad que él está en un ambiente muy... o sea, que él pelea mucho contra el fundamentalismo religioso que él ha bebido, pero es verdad que con esa actitud tan de... O sea, que en el fondo le está dando la razón al fundamentalista, pero dándole la vuelta, porque el fundamentalista dice, la ciencia es incompatible con la fe, por tanto me quedo con la fe. Y él dice, no, la ciencia es incompatible con la fe, por tanto me quedo con la ciencia. Pero entonces lo que estás haciendo es forzando a toda la gente que está en medio, que no... O sea, toda la gente religiosa, por ejemplo, que no tiene a priori ninguna enemistad contra la ciencia y que le gustaría aprender, pero todas estas figuras científicas les están diciendo, no, es que mi ciencia va en contra de tus creencias más profundas. Entonces, toda esa gente que a lo mejor entraría a estudiar ciencia, la empujas fuera por ese miedo a que si yo me pongo a estudiar ciencia voy a perder mis convicciones personales, ¿no? Ya no solo